Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado El Espíritu que sostiene todo. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Job, capítulo 33 y el versículo 4. A través de todo el programa estaremos utilizando la Nueva Biblia, las Américas. Dice allí: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Palabra de Dios. Poco se habla de la participación del Espíritu Santo en la creación, pero es el Espíritu Santo el que pone en marcha lo que Dios el Padre ha diseñado y lo que Cristo el Hijo ha hecho. Nos dice en el libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 15 lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Palabra de Dios. Aquí Génesis 3:15 ya nos está mostrando la promesa del plan de salvación futuro para toda la humanidad. Este plan lo diseñó el Padre, lo ejecutó Cristo, y quien lo puso en marcha fue el Espíritu Santo. Vamos a detallar este versículo. En la Escritura, la mujer representa la iglesia o el pueblo de Dios. Claramente podemos ver aquí cómo ya Dios estaba estableciendo que entre Satanás y la iglesia habría enemistad. ¿Por qué? Bien sencillo, porque Satanás representa la rebeldía y la desobediencia a Dios, o sea, el pecado. La iglesia es establecida por Cristo y por tal razón representa a Cristo sobre la faz de la tierra. La iglesia le presenta al resto del mundo el amor y la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesús, en cambio, representó al Padre, el carácter del Padre, mediante la humildad y la obediencia. Todo lo contrario a lo que Satanás hizo en el reino de los cielos cuando fue expulsado por su rebeldía. De ahí es que va a nacer la enemistad entre Satanás y la iglesia. Satanás se iba a encargar de levantarse contra la iglesia todo el tiempo en lo que Cristo regresaba. Ahora bien, cuando Dios dijo entre tu simiente y su simiente, Él estaba haciendo el señalamiento o la referencia entre los seguidores de Satanás y la simiente de Cristo, o sea, los creyentes, su iglesia. Iba a haber una distinción entre uno y el otro, luz y oscuridad. Luego le pronuncia a Satanás a través del sacrificio de Cristo su derrota cuando le dice: Él te herirá en la cabeza. Y todos sabemos que un golpe en la cabeza puede ser o es generalmente mortal. Pero por otro lado, Satanás iba a herir a Cristo en el talón, pero solo levemente y temporalmente. Cuando dice hoy, y tú lo herirás en el talón. Una herida en el talón, como le dije, es algo leve y menos mortal que una herida en la cabeza. Ahora bien, cualquiera podría argumentar: bueno, no fue tan leve porque Cristo terminó muriendo en la cruz. Claro que sí que terminó muriendo en la cruz, pero no se puede pasar por alto que Cristo resucitó, lo cual garantizó tu vida eterna y la mía, y la derrota de Satanás de una vez y por todas, y la derrota del pecado en nosotros, como le dije en el programa anterior, para liberarnos de esa atadura y de esa maldición. Ahí el plan de salvación presentado en Génesis 3:15, el cual, como les acabo de decir, nos trajo la libertad, el perdón de los pecados, la salvación junto a la vida eterna. Ahora, yo comencé el programa diciéndole que el Espíritu Santo es quien pone en marcha todo. ¿Cómo así? Bien sencillo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer lo que dice allí. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que descendía como una paloma y venía sobre él. Alabado sea Dios. Vemos como el ministerio de Cristo no fue puesto en marcha hasta luego de que fue bautizado en agua, y hasta que luego vino el bautismo del Espíritu Santo y se posó sobre él y se mantuvo en él. Es el Espíritu Santo quien pone
todo en marcha. Vamos a leer brevemente lo que nos dice a nosotros en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 13. Dice allí: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Palabra de Dios. Aquí podemos ver que es el Espíritu Santo de Dios quien pone ese querer en nuestros corazones para hacer las cosas que le agradan a Dios y que lo van a glorificar y enaltecer a Él, y que por ende nosotros, sin buscarlo, vamos a ser bendecidos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pone en marcha ese plan de Dios en nuestra vida de querer ayudar a otro para que nos beneficiemos siendo bendecidos, y a la misma vez el plan que va a beneficiar a otro va a terminar bendiciendo a otro. ¿Y de qué forma? Puede haber una necesidad y Dios nos está utilizando como instrumento para ayudar a cubrir esa necesidad, pero por encima de todo está la necesidad del arrepentimiento para el perdón de los pecados, y Dios nos va a utilizar a nosotros como sus emisarios a través del Espíritu Santo para que podamos llevarle las buenas nuevas de Cristo, las nuevas buenas de salvación, las buenas nuevas de una vida eterna, sellados y dirigidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Nuestra salvación, tenemos que tenerlo siempre en claro, implicó la participación de las tres deidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tengo que traer esto a colación porque como se ha levantado una doctrina falsa por demás, de que solamente Dios el Padre porque es uno, porque Cristo dijo: mi Padre y yo uno solo somos, pero no se entiende que eso no es así. Cristo dijo: bautícelo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no conocemos, ni entendemos, ni vamos a entender jamás cómo es que Dios el Padre, siendo uno, puede hacer tres funciones, tres deidades y estar en todos los lugares a la misma vez. Eso lo sabe Dios. Y recuérdense que yo le leí a ustedes en Deuteronomio 29:29 que los secretos de Dios son de Dios y lo que Dios le revela al hombre es del hombre. Y como no nos ha revelado cómo es que Dios funciona, nosotros no podemos estar especulando que es uno, que es dos, que es tres. Simplemente yo tengo fe en lo que dice la Escritura, y la Escritura en este momento me los menciona a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres estuvieron envueltos en la creación. Más encima de todo eso, el Padre lo vemos a través del desempeño de Cristo a través del Antiguo Testamento. Ahora vemos al Padre hecho carne en la persona de Cristo a través del Nuevo Testamento, y vemos cómo Cristo le ruega al Padre que nos envíe el Consolador, que es el Espíritu Santo, a través de todo el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Así que cómo eso funciona, no lo sabemos y no tenemos que estar cuestionándolo. Si decimos que le creemos a Cristo, tenemos que creerlo por fe y no estar cuestionando ni diciendo: no, Dios es uno y la Trinidad no existe. Bueno, entendemos, y los que estudiamos sabemos que la palabra Trinidad no aparece escrita en ningún lugar de la Escritura, pero es inferida cuando Cristo habla de Padre, Hijo, del Espíritu Santo, que son tres personas. Y cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de tres deidades. Así por lo menos es como lo he visto yo y como yo lo enseño. Ahora mismo, el Espíritu Santo, como les acabo de decir, es quien pone todo en marcha y es quien sostiene todo lo demás. ¿Por qué? Porque es el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra y en nosotros. Nos dice Juan capítulo 16, versículo 8, lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye, nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados. Y es el Espíritu Santo el que nos revela la justicia de Dios. ¿Por qué nos revela la justicia del Espíritu Santo? Porque, hermano, justicia es Cristo. Y Cristo en estos momentos ya no está con nosotros, sino que está en el reino de los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y por tal razón, el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra y en ti y en mí es el Espíritu Santo, y es el Espíritu de justicia. El Espíritu Santo nos muestra el juicio de Cristo sobre Satanás, tal cual fue profetizado, como les acabo de leer en Génesis 3:15, que fue su derrota. Pero también el Espíritu Santo es el que pone en marcha el juicio de a todas aquellas naciones que hayan rechazado y que continúan rechazando a Cristo Jesús y no creyendo en Él. El Espíritu Santo también es el que pone la esperanza en nosotros. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13, lo siguiente:
para que abunden en esperanza porque el poder del Espíritu Santo. Vuelvo y le digo, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios en el creyente. Nos dijo Cristo en Hechos capítulo 1 versículo 8 lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros la sabiduría, la inteligencia, es quien nos aconseja, quien nos da el poder, porque lo acabamos de ver ahora mismo, que se fueron palabras de Cristo en Hechos 1:8. Es el Espíritu Santo quien nos llena a nosotros de esperanza, porque lo acabamos de leer en Romanos 15. Es el que nos da el conocimiento y también es el que nos pone el temor a Jehová. Y temor es respeto. Y quiero que entiendan que hay una diferencia entre temor y miedo. El miedo es infundido por el pecado. Tengo miedo a morirme, tengo miedo que ese animal me haga daño, que me coma un león, como dicen por ahí, o que me atropelle un carro. Ese es el miedo. Pero cuando hablamos de temor, no estamos hablando de lo mismo. El temor es respeto, reverencia. Y el Espíritu Santo es quien pone en nosotros. Recuerde que le acabo de leer lo que dice Filipenses 2:13, que es el Espíritu Santo quien nos pone tanto el querer como el hacer. Y el querer y el desarrollar del temor a Jehová, o sea, el respeto y la reverencia a Dios, la pone el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Isaías, capítulo 11, y el versículo 2 nos dice lo siguiente: reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Alabado sea Dios. Es lo que les acabo de explicar antes de leerles el versículo. Nos dice Pablo que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Mire lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuestro nuevo ser espiritual es creado en justicia y verdadera santidad. Dice en Efesios 4:24 lo siguiente: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Es esa nueva vida del creyente. O sea, nosotros, esa vida de justicia y en santidad, ese cambio en nuestros corazones, no es nada más y nada menos que la obra del Espíritu Santo, tanto en ti como en mí. Porque les he dicho desde el principio que es Él el que pone en marcha todo el plan de Dios para nuestra vida y también para con nuestro prójimo, porque Dios nos utiliza a nosotros para servirle de instrumentos útiles para bendecir y ayudar a aquellas otras personas y para traerlos a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo, luego que hayamos nosotros sembrado la semilla del Evangelio, ¿ok? El Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros tenemos que tener mucha reverencia hacia Él. Nadie lo menciona mucho, casi no se habla del Espíritu Santo, y cuando se habla del Espíritu Santo o cuando se habla de sus manifestaciones, son por lo general negativas y abusivas. Y eso lo hemos hablado en otros programas, porque por ahí hay denominaciones que exponen unas manifestaciones del Espíritu Santo que la Escritura no nos muestra nada sobre eso. Cuando los vemos gritando y saltando y moviendo la cabeza y haciendo movimientos bruscos y reventándose contra el piso, y después salen corriendo por todo el templo donde van a alabar y adorar a Dios, y después dicen: este es el poder del Espíritu Santo, y se ponen fuego del Espíritu. El Espíritu a mí no me ha mostrado en la Escritura de que Él se haya manifestado de esa forma, porque Dios es un Dios de orden. ¿Que hay poder? Aleluya, claro que hay poder. Y hay poder para resucitar. Cristo mismo le dijo a los apóstoles, diciéndonos a nosotros: cosas más grandes que las que Él hizo haríamos nosotros, porque iban a hacer a través del Espíritu Santo. Y ustedes vieron que Cristo resucitó personas, Cristo trajo la visión, hizo que paralíticos caminaran, y hizo un sinnúmero de cosas. Y podemos leer en el libro de Hechos cómo los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo también, Pedro caminaba y su sombra la gente se sanaba. Vemos como Pablo utilizaba un pañuelo, un pedazo de tela para limpiarse su dolor, y la gente iba corriendo a cogerlo porque se sanaban, porque había fe, no en Pablo, sino en el poder del Espíritu Santo que estaba en Pablo. Ahora, la pregunta de los 64,000 centavos, como decían antes allá en Puerto Rico en un programa: ¿por qué no vemos eso hoy? Si el Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Eso es para otro programa, ¿ok? Ahora vamos. Es la resurrección de Cristo que vino a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11.
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, o sea, el espíritu de aquel es el espíritu de Dios, de entre los muertos, habita en ustedes, y les acabo de decir que el Espíritu Santo es quien habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Alabado sea Dios. Ahí están viendo bien claro cómo Pablo establece que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es quien resucitó a Cristo, lo levantó de entre los muertos, y ese espíritu que mora en ti, hermano, y en mí, es el mismo espíritu que cuando Cristo venga en las nubes a buscar a los muertos en el primero y luego los que estén de pie, nos va a resucitar a los que estemos descansando. Yo no sé si yo estaré descansando, no lo sé, y usted tampoco lo sabe, pero délo por sentado que si usted muere en Cristo y está descansando, cuando Cristo venga es el Espíritu Santo el que lo va a sacar de ese hoyo y lo va a llevar a reunirse con Cristo en las nubes para que pueda disfrutar la vida eterna junto a Él. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es, la promesa de Dios y garantía de la vida eterna. ¿Para quiénes? Para los creyentes, porque el que no cree y que está todo el tiempo en pecado, pues no le importa, no busca de Dios y no le interesa ni le importa las consecuencias de sus actos si no se arrepiente, porque sabemos que el gran día del Señor va a llegar y va a haber un día de juicio donde Dios juzgará no solamente a los creyentes, a los que fueron salvos, sino que también va a juzgar a los que no recibieron a Cristo y lo desecharon. El Espíritu Santo ahora está en nosotros y nosotros lo creemos por fe. Y por esa fe es que nosotros estamos seguros de que viviremos eternamente con Cristo Jesús. Esta promesa la encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice allí: y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Y cuál es el poder? Cristo dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Ahí está claro, el Espíritu Santo es quien nos va a resucitar tal cual resucitó a Cristo luego de haber muerto y haber estado 3 días en el Seol o en el hoyo, como usted le quiera poner, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo 13, mi versículo favorito, dice: habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo fue prometido a nosotros. Cuando Jehová dijo en el Antiguo Testamento, creo que fue Jeremías, le dice: y yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y grabaré mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Cómo así? Le estaba ya diciendo de antemano que la ley se iba a convertir en una ley espiritual y no una ley escrita en piedra. No se iba a convertir en una carga, porque ahora Él, hecho carne, iba a venir a esta tierra para salvarnos. ¿De qué forma? Para mostrarnos la forma en que el nuevo pacto había de cumplirse, para mostrarnos cómo podemos cumplir la ley con el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que la ley se convierte espiritual, porque al estar grabada en ti, es el Espíritu Santo el que te redarguye cuando tú vas a violar uno de esos estatutos que Dios ha establecido en sus 10 mandamientos. Y no solamente esos 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos son bien grandes. La gente piensa, bueno, lo voy a tomar por ejemplo, la gente piensa matar. Yo no mato. Todos sabemos que matar es malo, y que no solamente lo dice Dios, sino que es malo porque también trae consecuencias dentro de la vida secular, y puedes terminar preso y quizás hasta por el resto de tu vida. Eso lo sabemos. Pero fíjense lo que Cristo dice. Cristo dijo: ustedes escucharon que está escrito, no matará. Pero yo te digo que si tú te enojaste con tu hermano, ya lo mataste. Fíjense, entonces tú dices: ¿pero de qué forma? Bueno, porque Cristo está diciendo que la ley es espiritual. O sea, no solamente es matar el cuerpo, es matar el carácter de esa persona, es no darle luz a esa persona. ¿Y cómo le damos luz? Cuando le ponemos atención, cuando hacemos que esa persona sea alguien relevante en nuestra vida y en la vida de los demás. Y cuando tú desprecias a alguien, ya tú lo estás matando. Y por encima de todo, estás queriendo matar a Dios, porque todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que la ley se convirtió espiritual. Cristo no abolió la ley. Ni el primer pacto nunca cambió, que les voy a traer un programa muy bueno y muy interesante sobre eso para que puedan entender la diferencia de ambos pactos. Pero el nuevo pacto nunca se abolió, el antiguo pacto nunca se abolió, nunca fue malo. La gente dice: el antiguo pacto era malo y Dios trajo el nuevo. No, nunca fue malo. Los malos fuimos nosotros que no lo podíamos cumplir. Entonces, como no lo podíamos cumplir, ahora viene Dios en su inmenso amor y misericordia, graba la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y le he dicho que cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere al pensamiento, porque el corazón es un músculo que no piensa. Pero entonces ahora vemos cómo Dios hace estas expresiones, y ahora Dios dice: pero sabes, el antiguo pacto no lo pudieron cumplir porque era el hombre solo.
no tenían mi intervención, tenían que llevar un animalito allí al tabernáculo y sacrificarlo para el perdón de sus pecados, y la sangre de ese animalito que representaba la carne de Cristo era el que lo iba a redimir. Con eso estaban pidiendo perdón, pero el pecado no estaba completamente limpio. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que ahora sí hay intervención divina a través de Cristo en el nuevo pacto, que se llama Espíritu Santo, que mora en ti y en mí, que te redarguye y te muestra cuando estás tú violando uno de esos estatutos. ¿Estamos viendo la diferencia? Esto es un poquito más profundo, pero más adelante les voy a traer un programa sobre el asunto. Así que mi última palabra para ustedes, hermanos, es: aférrate al regalo que sostiene todo, el Espíritu Santo. Que Dios me los continúe bendiciendo.